Desde las almenas del castillo de Chapultepec, veíamos el humo elevarse sobre la ciudad. El rumor corría entre nosotros. ¡Traición! ¡Han tomado la ciudadela! Éramos jóvenes, casi chamacos. Y sin embargo, ese día comprendimos que la historia nos estaba llamando. El presidente Madero salió del castillo y nosotros, con paso firme y mirada segura, formamos a su lado. No preguntamos, no dudamos, solo marchamos. En las calles se percibía el miedo. Las ventanas se cerraban. Y mientras las balas zumbaban a la distancia, nosotros avanzábamos custodiando al presidente. No defendíamos un hombre, defendíamos el juramento que a nuestro México hicimos. Leales hasta la muerte nos comprometimos. Y cada paso fue una promesa. Y cada mirada un pacto de honor. Hoy puedo escuchar todavía el redoblar del tambor y el sonido de nuestras botas sobre el empedrado y el grito de mando que nos unió para siempre. Marchen, cadetes, por la patria y por el deber. Ya han pasado más de 100 años, pero su ejemplo sigue vivo. Somos los herederos de aquel juramento, los guardianes de esa misma lealtad. Hoy, la patria no nos llama al combate, nos llama al compromiso, a servir con honor, disciplina y verdad. La lealtad no se mide en los días de guerra, se demuestra en todo momento. Está en el soldado que obedece con conciencia, en el mando que guía con justicia, en el mexicano que cumple su palabra. Aquel 9 de febrero no fue solo historia, fue el nacimiento de un principio eterno. La lealtad no envejece, no se compra ni se vende. La lealtad se hereda, se honra y se siente. Por eso, al escuchar el toque del clarín, siento que las voces de aquellos cadetes aún nos acompañan y nos dicen: sean firmes, leales y dignos. Y así seguiremos, marchando con paso firme y el mismo orgullo, porque México confía en sus leales Fuerzas Armadas. Saludar. Ya. A continuación, observaremos un breve recorrido de los pasajes históricos más emblemáticos de la Revolución Mexicana. Comenzó por el Plan de San Luis, documento que marcó el inicio de la revolución y sentó las bases de nuestro país como un llamado al pueblo de México a la lucha para restaurar la democracia. La Marcha de la Lealtad fue realizada por el presidente Francisco I. Madero
acompañado por cadetes del Colegio Militar, quienes lo escoltaron desde el castillo de Chapultepec, con el fin de defender la legalidad constitucional y restablecer la democracia. La Constitución de 1917 fue el resultado de la lucha armada que inició en 1910 y en la que se establecieron los principios de justicia social, protección de los derechos humanos, reforma agraria, así como la educación laica y gratuita. 1910 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional realizarán la escenificación histórica La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue la cuna del nacimiento del Ejército del Pueblo, el Ejército Mexicano. Uno de los movimientos sociales de mayor trascendencia en la historia nacional lo constituye la Revolución Mexicana. Este importante movimiento social inició en 1910, derivado de los constantes abusos y el descontento social, así como de la gran desigualdad que existía en la época. A continuación, los invitamos a observar la representación histórica de los pasajes trascendentales en la Revolución Mexicana: el Plan de San Luis, la Marcha de la Lealtad y la promulgación de la Constitución de 1917. Después de ocupar por más de 30 años la silla presidencial, Porfirio Díaz continuaba gobernando el país sin tomar en cuenta los principios elementales de la democracia. Mientras el poder económico y político se concentraba en unos cuantos, la mayor parte de la población vivía en condiciones desfavorables. Cansados de las injusticias, muchos mexicanos reaccionaron y surgieron organizaciones que aspiraban a lograr la salida de Díaz del poder y la transformación del país. De entre estos grupos surgió la figura de Francisco I. Madero, quien el 5 de octubre de 1910 promulgó el Plan de San Luis, que bajo el lema "Sufragio efectivo, no reelección", convocó al pueblo para que se levantara en armas el 20 de noviembre de 1910. Compatriotas, nuestra querida nación ha llegado a un momento decisivo. Nos oprime una tiranía que los mexicanos no habíamos sufrido desde que conquistamos nuestra independencia. Esa tiranía se hace hoy intolerable. Esta dictadura nos ofrece la paz, pero es una paz vergonzosa porque no tiene por base el derecho, sino la fuerza. No tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de nuestra patria, sino la riqueza y supremacía de unos cuantos. Los convoco para salvar a México del porvenir sombrío que le espera bajo el gobierno déspota de Porfirio Díaz. No vacilen ni un momento, tomen las armas y arrojen del poder a los usurpadores. Recobren sus derechos de seres libres y recuerden que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. ¡Viva la democracia y la justicia social! La primera chispa del movimiento armado se dio en casa de los hermanos Cerdán, quienes al ser atacados en su domicilio, acudieron al llamado de Madero e hicieron resonar los fusiles de la revolución en aras de la democracia, de la justicia y la libertad. A partir de ese momento, la revolución se extendió en distintas partes del país, lo mismo a lomo de caballo, a pie o guiada con el silbato de la locomotora, que como un canto anunció nuevos tiempos. Clarito recuerdo todo lo que vivimos en aquella época. Miles de hombres, alimentos y pertrechos transportados a lomo de caballos para llegar al campo de batalla
y pelear por nuestra noble causa. Pero también fue vital el esfuerzo de nosotras, las mujeres que acudimos al llamado revolucionario, unas para curar enfermos, alimentar a los combatientes, como mensajeras y para conseguir armamento, otras como las maestras y periodistas, que a través de su pluma y voz esparcieron y sembraron ideas revolucionarias que fueron tan poderosas como los fusiles y cañones. Otras empuñaron las armas e incluso comandaron tropas en el campo de batalla, donde muchas ofrendaron su vida. El 9 de febrero de 1913, la capital se vio sacudida por un pronunciamiento militar en contra del presidente Madero, encabezado por viejos porfiristas que buscaban el poder. En la madrugada de ese día, los cadetes del colegio militar fuimos sorprendidos por la banda de guerra con el toque de reunión. Una vez organizados, llegó al colegio militar montado en un caballo tordillo el presidente Francisco I. Madero, quien se dirigió a nosotros. Jóvenes cadetes, unos cuantos malos mexicanos se han sublevado esta mañana en contra de mi gobierno. Ustedes, herederos de las más puras y nobles tradiciones de lealtad a las instituciones legalmente constituidas, van a escoltarme en columna de honor hasta Palacio Nacional para demostrar al pueblo capitalino y a quienes atentan en contra de la figura presidencial que hemos triunfado y derrotado a los infidentes y desleales. Con ese exhorto, nos aprestamos para escoltar al presidente Madero desde Chapultepec hacia el Palacio Nacional. En nuestro trayecto, el contingente fue tiroteado en varias ocasiones, sin que los disparos que iban dirigidos en contra del presidente hubieran hecho blanco. Con la gallardía y resolución que siempre se nos había enseñado, cumplimos nuestra encomienda, lo que permitió que, reducidos los inconformes, nuestro presidente Madero arribara al Zócalo capitalino, escoltado también por gente del pueblo que se nos unió en el camino, hasta llegar a las puertas de Palacio Nacional. Durante esa marcha de la lealtad, yo, el teniente alumno Gerardo Ríos Covarrubias, realicé el máximo sacrificio cuando una bala alcanzó mi corazón. Sin embargo, el servicio a la patria trasciende la vida misma, y me honra saber que en esa fecha mi amado colegio militar nuevamente conquistó una página de gloria. Concluido el movimiento social, fue evidente que la Constitución Liberal de 1857 se mostró insuficiente para atender las profundas demandas de los grupos sociales emanados de la Revolución Mexicana. Los principales líderes buscaron definir el destino de la nación, que se encontraba en una encrucijada. Carranza comprendió que la única vía para pacificar y reconstruir el país era a través de un nuevo pacto fundamental. El objetivo ya no era solo restaurar el orden, sino crear un marco legal que garantizara los derechos esenciales del pueblo de México, por lo que convocó al Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro. Fue hasta 1917 cuando el presidente Venustiano Carranza, de la mano de un Congreso Constituyente, permeado de los ideales revolucionarios, promulgó una nueva Carta Magna que incluyó como normas fundamentales los principios que ya habían visualizado los héroes desde la independencia y la reforma. Este importante documento, de manera prioritaria, profundizó en temas de carácter social, entre los más importantes, el de una verdadera separación entre el Estado y la Iglesia,
consolidó el reparto agrario para beneficiar por fin a los campesinos y comunidades agrarias. Estableció los derechos para que los trabajadores tuvieran mejores condiciones laborales. Se estipuló que la enseñanza fuera libre, con acceso gratuito a la educación básica para todas y todos, y que el Estado tendría la obligación de proporcionar servicios para garantizar la salud de los mexicanos. Con esos y otros postulados, nuestra Carta Fundamental se instauró como la primera constitución social en el mundo y aún rige el destino de nuestro país. El día de hoy es menester traer a la memoria que este importante movimiento no solo transformó la estructura política y social del país, sino que también sembró las bases para un país libre y justo, donde existía la igualdad social como premisa y una amplia posibilidad de crecimiento para el pueblo de México. La Revolución Mexicana no fue solo una serie de batallas y cambios de gobierno, sino la matriz fundacional del siglo XX. Su legado fue plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, un documento vanguardista que por primera vez en el mundo elevó a rango constitucional los derechos sociales. Hoy, al recordar uno de los episodios más trascendentales de nuestra historia nacional, rendimos homenaje a las mujeres y hombres que con valor, ideales y amor por su patria nos heredaron la justicia, libertad y dignidad que anhelaba nuestro pueblo de México. ¡Vivan los héroes revolucionarios! ¡Viva la Revolución Mexicana! ¡Y que viva nuestro querido México! Disfrutemos de un popurrí de bailables folclóricos con temática revolucionaria. En este podremos escuchar temas como La Adelita, Juana Gallo y... Como en toda organización, en las fuerzas militares existe un responsable del cumplimiento de las misiones asignadas, quien es asesorado por su Estado Mayor en las tareas de concebir, preparar y conducir las actividades encomendadas. Este personal se integra por mujeres y hombres que dejan constancia de que en el interior de las Fuerzas Armadas la equidad de género brinda sin distinción las mismas oportunidades para el desarrollo profesional de sus integrantes. El comandante de la columna del desfile y su Estado Mayor se desplazan para colocarse frente al presidium. El general de división de Estado Mayor, Juan José Gómez Ruiz, comandante de la Cuarta Región Militar y comandante de la columna del desfile, se dirige a la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo,
Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Solicito autorización para dar inicio al desfile cívico-militar conmemorativo al 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Gracias por traerme al desfile, abuelito. Siempre me ha emocionado ver a nuestros militares con sus uniformes. Pero, ¿qué tiene que ver con la Revolución Mexicana, abuelito? ¿Tú qué sabes más de eso? ¿Me podrías explicar, por favor? Claro que sí, hija. Pero no es que sepa más, sino que mi padre fue un veterano de la Revolución Mexicana y me contaba muchas historias. Más que una guerra, fue una muestra de voluntad del pueblo mexicano por querer cambiar sus condiciones y buscar justicia. Dentro de las cosas más importantes es que la revolución se hizo a caballo, mija. Y fue la cuna del ejército del pueblo, el ejército mexicano, que siempre ayuda al pueblo. A partir de esto, se consolidó el origen de nuestro ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Y de ahí nacen de manera oficial nuestras Fuerzas Armadas. Pero ven, hija, vayamos a buscar un buen lugar, que ya está por iniciar el desfile. Conforme al más estricto protocolo e inquebrantable tradición militar,